Y a pesar de que miles de personas están atravesando una aguda crisis económica en sus hogares, muchos no conocen una opción que creó la ley colombiana desde el año 2012. Se trata de la ley de insolvencia para personas naturales, que podría ser la tabla de salvación para muchos hogares. Para analizar esta opción legal, saludo a esta hora de la noche al doctor Luis Benítez. Él es director de la empresa Insolvencia Colombia. Doctor Benítez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muchas gracias, Víctor. Y muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Cuando se quiebra una empresa, más o menos es porque sus deudas vencidas superan cierto porcentaje de sus utilidades o de sus ingresos y tiene la opción de iniciar un proceso de reorganización. ¿En qué momento se quiebra una persona natural? Bueno, ahí es importante identificar que hay dos diferencias grandes. La empresa, por ejemplo, si hablamos ya de lo meramente legal, una empresa ni siquiera tiene que estar en mora para poder entrar en insolvencia, mientras que las personas naturales sí se les exige que por lo menos tengan la mitad de sus deudas en una mora mayor a 90 días. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista meramente técnico, una persona que está en insolvencia es una persona que tenga mora de más de 90 días, por lo menos en la mitad de sus deudas. ¿Y esas personas ya aplican para acogerse a esta ley? Así es. Digamos que una vez cumplen ese requisito y eventualmente si hablamos de la ley de insolvencia para persona natural no comerciante, las personas pueden acogerse a la ley desde que tengan 90 días en mora en por lo menos la mitad de sus créditos. Ahora, diferente es tomar la decisión de entrar a insolvencia, porque muchas personas están en insolvencia, inclusive todavía yendo al día con sus créditos. Entonces es importante diferenciar entre estoy insolvente y cumplo los requisitos de la ley para estar en insolvencia. Entiendo. Bueno, y el que se acoge a esta ley, ¿qué beneficios recibe? ¿Cómo puede reorganizarse así como ocurre con las empresas también? Bueno, el beneficio más importante es que protege al deudor y protege a los acreedores. ¿De qué manera protege al deudor? Ya no lo van a perseguir judicialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, tiene 6 meses en mora y ya le van a arrancar un proceso judicial o ya inició ese proceso para poder de pronto rematar su casa o, por ejemplo, para quitarle el carro, de una u otra manera, ese proceso ya queda suspendido. Y si todavía no ha comenzado el proceso, ya digamos que se declara nulo de entrada. Eso de entrada le da una protección legal a quien se declara en insolvencia porque evita que lo persigan y le permite a esa persona llegar de una manera tranquila a negociar sus deudas. Esa es la mayor protección legal, digamos, dentro del procedimiento de insolvencia. Pero ¿hay alguien que debe verificar que la persona realmente tiene afectaciones económicas y que por eso no pudo pagar sus obligaciones? Porque puede existir el caso en que la persona sí tenga ingresos, pero se hace el loco a la hora de pagar las deudas. Claro que sí, las situaciones así desafortunadamente a veces pasan. Sin embargo, esta ley tiene dos componentes muy importantes. El primero es el de la buena fe. ¿Y por qué la buena fe? Porque finalmente sienta acreedores con deudores. Cuando las personas se presentan a insolvencia, digamos que hay un conciliador que puede estar afiliado a una notaría o a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia para llevar insolvencias, y este conciliador es un control legal, pero sin embargo puede existir esa clase de situaciones como la que tú presentas, y es que hay personas que se pueden aprovechar de la ley. ¿Quiénes se dan cuenta? Cuando están sentados en una cara, digamos, en una audiencia que es de frente, hablando de manera directa, ahí los acreedores se dan cuenta cuando las personas les lo están mintiendo. Y también la ley tiene mecanismos legales para castigar a estas personas que pretenden hacer trampa con la ley. Es decir, la ley, aunque cree en la buena fe del deudor, también tiene unos mecanismos para castigar a aquellos deudores que hacen el proceso de insolvencia de mala fe. ¿Qué le permite esta ley al deudor? ¿Le perdonan tasas de interés? ¿Le perdonan parte de la deuda? ¿O cuál es el acuerdo al que puede llegar con el que le prestó la plata, con el que tiene la obligación? Claro que sí. Aquí es muy importante describirle a quien escucha la información de la insolvencia, y se lo decimos, por ejemplo, en mi caso, que soy director de una empresa que ha hecho más de 1.200 insolvencias a nivel nacional. Y es que no es que usted al entrar en insolvencia automáticamente le condone los intereses. Cada situación es única. La ley en ningún lado dice que le van a condonar intereses ni que le van a condonar capital. Pero sí, ¿qué hace la ley? Que es lo más importante que quien escucha en este momento, nos está escuchando, debe tener en cuenta a la hora de pensar, asesorarse en este tema. Y es lo siguiente: la ley lo que le permite es poder sentar con sus acreedores, y hay ocasiones inclusive que los acreedores dicen: yo le condono capital o le condono todos los intereses,
o le condonan los intereses a la fecha, inclusive intereses futuros. Otros acreedores y otras circunstancias hacen que tengan que cobrar intereses. Por ejemplo, cuando se trata de un crédito hipotecario que es muy nuevo, los acreedores no están dispuestos a condonar los intereses. Tienden normalmente a negociar unas tasas de interés mucho más cómodas, más bajitas, digamos, de lo que venían normalmente trabajando, pero están dispuestos a negociar. ¿Eso qué quiere decir para responder la pregunta? Que sí existen condonaciones de interés en la ley de insolvencia, pero no es algo que la ley en sí misma traiga, sino es porque los acreedores se dan cuenta de la situación del deudor y el deudor al hablar con transparencia, al abrirse con los acreedores, ellos están dispuestos a ayudarle para que lleguen a un acuerdo de pago y efectivamente pues pueda honrar sus obligaciones. En el caso de las empresas, estos procesos de insolvencia lo que buscan es llegar a acuerdos, ¿no?, para quitarle presión de caja a las compañías que puedan seguir operando y ojalá que la empresa se salve, que no se tenga que quebrar. Pero muchas no lo logran, muchas empresas no logran reorganizar sus deudas y entran en un proceso de liquidación. Es decir, de sus propiedades una parte va para tal banco, de sus propiedades otra parte va para el banco B. ¿Eso mismo puede pasar con una persona natural? Es decir, que su patrimonio entre en liquidación, que mi casa se la lleve un deudor y el carro otro deudor. Así es, tal cual como lo estás describiendo, digamos que con algunos temas técnicos, pero así funciona. La fase inicial de la ley de insolvencia para la persona a pie, la persona natural no comerciante, es negocio mis deudas, pero efectivamente hay situaciones que no nos permiten negociar por más buena intención que haya o por más que los acreedores quieran ayudar, hay situaciones que no lo permiten. Entonces, en ese punto nos pasamos a una segunda fase entre el mismo procedimiento de insolvencia, donde se liquida el patrimonio del deudor. Entonces, pongamos un ejemplo. Si el deudor tiene una casa de 200 millones y sus deudas son de 300 millones, esa casa va a cubrir todas sus deudas y efectivamente, como lo acabas de mencionar, se va a repartir entre sus acreedores. Si es una casa y un carro, igual se reparten sus acreedores. Lo importante en este caso es que el deudor queda tranquilo para que vuelva a tener una segunda oportunidad financiera y siga aportándole al aparato económico y productivo del país. Es decir, no lo matamos civilmente, entre comillas, esa expresión, sino que le damos la oportunidad a ese deudor que vuelva a revivir financieramente y pueda ser alguien importante en la sociedad. Doctor Benítez, no sé si usted tenga datos o conocimiento de cuántas personas utilizan esta figura o tal vez no saben que existe. Digamos que respecto a las que la usan, más o menos este año, a corte 31 de agosto y según números del Ministerio de Justicia, habían cerca de 1.400 personas que se habían acogido al procedimiento. En total, a nivel histórico, cerca de 8.000 personas desde el 2013 a la fecha se han acogido al procedimiento de insolvencia. Eso es un número importante. Sin embargo, es un número que todavía se aleja de los cálculos iniciales que había hecho la Superfinanciera y el Banco de la República y otros analistas sobre la cantidad de personas que podían acogerse a este procedimiento de insolvencia. Nosotros en lo personal desde Insolvencia Colombia creemos que es un poco por desconocimiento de las personas que no aprovechan el procedimiento, porque las personas piensan que la insolvencia es cuando usted ya está, entre comillas esta expresión, arrancado y pues en la miseria absoluta, y al contrario, la insolvencia les sirve a las personas que todavía están bien, que tienen un empleo, que tienen sus bienes para poder reorganizar sus deudas. En ese orden de ideas, creemos que hay un potencial importante para poder hacer más procedimientos de insolvencia, sobre todo por el tema de la pandemia, porque ha puesto una situación de estrés financiero a muchas personas y muchos hogares colombianos. Una última pregunta, doctor Benítez. ¿Los hijos, el tener hijos, no bloquea, no protege el patrimonio de eventuales liquidaciones? Así es. Cuando no el tener hijos, sino el tener afectado su vivienda, por ejemplo, a patrimonio y familia inembargable. La ley es muy clara y dice que estos bienes que son patrimonio y familia inembargable no son parte de la masa de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que si durante la insolvencia, a menos que el juez vea una falta grave del deudor, importante decirlo, la persona tiene su casa protegida para su familia, es decir, para su esposa y sus hijos, en ese caso el bien no tendría ninguna clase de, digamos, de problema y pasaría derecho por la liquidación, es decir, seguiría siendo el deudor. Pues muy interesante todo este tema, doctor Benítez. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tengan una feliz noche. A ustedes muchas gracias y que tengan una feliz noche. Y llega la hora de darle la bienvenida a Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, ¿cuál